La policía de investigaciones, cuando le toma declaración a ella, con los hechos ocurridos, le toma declaración a él, se comienza a dar cuenta que hay un patrón que los hace ser muy sospechosos. Por lo que tengo entendido, una víctima que ha visto o pierde un hijo en las circunstancias que ella lo pierde, tiene otro tipo de conducta o tiene otra forma de enfrentar las cosas, no lo sé, tal vez un poco más descolocada, más desprovista, más ida de la realidad. En cambio, ellos dos tienen un relato pero consecuente y aprendido a la cabalidad. O sea, sabían minuto por minuto lo que habían hecho. Abrimos la puerta, salimos, cajeros, nos subimos, fuimos, venimos, tenían todo y los dos repetían el mismo discurso. Lo cual le hizo muy llamativo a las policías la forma en que estaban relatando los hechos. Y aquí la policía, el olfato policial fue el que dijo, ¿sabe qué, fiscal? Aquí estos dos me huele que está muy raro la cosa. Y fueron orientando la investigación en contra de ellos y encontrando justamente las cámaras, declaraciones, testigos, y fueron dándose cuenta que realmente aquí había mucho más de lo que se pensaba. Yo lo que le quería preguntar a Andrea, y lo que me llama mucho la atención de este caso, es que matar a un hijo es algo brutal. No tiene explicación ni comprensión lógica. Antinatura. Nada. Pero tal vez en una pelea, por ejemplo en el caso del Angelito, Vanessa Trigari, había una cosa entre los niños, que el niño se cae, se accidenta, pierde la vida, ella intenta taparlo, ella hace como todo esto porque pensó que era responsabilidad de tercero, intenta taparlo. Pero a diferencia, por ejemplo, del caso de Johanna y el caso de Ámbar, hay un planeamiento. Acá, todo lo que hubo fue concretamente planeado con días de anticipación. Esto nada ocurrió porque sí. Todo fue pensado y planeado, fríamente calculado. Entonces yo ahí donde digo, no sé, el psicópata en sí tiene esta característica del planeamiento de cómo va a ejecutar este tipo de actos. Sin duda, esa es la característica, o sea, la frialdad afectiva, la capacidad en el fondo de intelectualizar la emoción a tal punto de poder planificar algo. Además que, bueno, no hay que ser psicólogo para darse cuenta que alguien que recibe 7 puñaladas, en donde además explicaron en el fondo que hasta parte del cuchillo queda adentro, o sea, denota que la persona que comete un delito como esta, que no tengo idea si es ella o no, porque está todavía en calidad de imputada, pero sí se puede indagar que esa persona tiene mucha agresividad contenida. Había mucha rabia detrás de este acto. No es en el fondo darle pastillas o ahorcarla, no sé, otro tipo de muerte. La forma de ejecución es brutal. Exacto, muy violento. Sí. Es muy una violento. forma violenta que refleja también mucha rabia contenida. Pero es que cuando sumas esa brutalidad en el ataque, más el planeamiento, a mí me da, te juro, Aníbal Lecter parece un bebé de pecho al lado de estas personas. ¿Cómo una madre puede planear, ya, mañana vamos a hacer esto? Paso, porque en el caso de Hugo Gutiérrez lo entiendo, no había un vínculo afectivo con Ámbar. Todo lo contrario, la mamá tal vez ahí uno queda loco, pero bueno, dice ya fue manipulada por Hugo. Pero en este caso, yo veo que es ella la que lleva las riendas de la acción, yo veo que es ella la que habla, yo veo que es ella la que intelectualiza todo el proceso y que él está así como callado, como con cara de tonto, que no sabe qué hacer. Claro. Si fue ella la que planeó todo, si fue ella la que hizo todo, ¿de a dónde una madre puede planear en el almuerzo? Oye, mañana la vamos a matar, la vamos a... ¿Qué la puede llegar a motivar? Claro, ¿cómo? Que lamentablemente estamos acostumbrados a ver que es el padrastro, la madrastra, el amigo, pero nosotros que vemos casos de manera permanente nos toca ver muchos casos de padres biológicos que abusan a sus hijas, que uno tampoco podría llegar a entenderlo, de madres biológicas que tienen mucha rabia, que sienten celos, por ejemplo, por sus hijas. Yo trabajé muchos años en cárceles de mujeres y también pasa eso, mujeres que uno dice, pero ¿cómo en la entrevista me relatan los celos que sentía, por ejemplo, por el padre de su propia hija, siendo la madre biológica? Entonces, claro, si bien yo creo que a la opinión pública estos casos todavía les estremecen y les llaman la atención, sí, para nosotros son más normales, porque la verdad es que vemos muchos casos de esto en donde el pariente era alguien cercano, era alguien que sentía en algún momento o debería haber sentido afecto. Sin embargo, cuando existe en el fondo una patología como una psicopatía, existe esta incapacidad de conectarse con el otro. Sí. Incapacidad de sentir culpa y empatía. Y ahí en el relato que ella hacía en televisión, al menos no había ni una emoción. Ella contaba algo como quien relataba una película que vio. No se le veía ese dolor de una madre que sabe lo que le ha pasado a su hija. Sigamos analizándolo con Andrea, con nuestro invitado el día de hoy, pero también quiero preguntarle a Carlos Gutiérrez. Carlos, mientras la formalización ha continuado, ¿qué nuevo antecedente se maneja y qué se sabe respecto de el $1.000.000 perdido, desaparecido? ¿Qué pasó ahí? Sí, aún todavía no han dicho nada respecto al dinero. Recién se abrieron las imágenes de vuelta de la audiencia de control de detención, pero sí quiero mencionar la personalidad de esta mujer. A lo mejor ahí Andrea me puede apoyar o me va a entender un poco más, pero
En esta entrevista la mujer es la que lleva las riendas al hombre, que es el padrastro, pero era muy cercano a Melissa. Él está sufriendo, él de verdad que está sufriendo, él está con su foto, fíjense la posición Sin corporal duda. que él tiene, él no puede hablar mucho, la señora no lo deja hablar tampoco, Sí. y ella es la que está narrando paso a paso. Ella inventa un tercero que era alguien con pelo largo, que escuchaba música heavy metal, y empieza a generar una historia y a narrar algo que, si asesinan a tu hija, no puedes estar en esas condiciones. Yo lo he visto muchas veces trabajo con muchas madres de víctimas, y cuando yo veo una víctima, ella no es víctima, no se siente afectada, el padrastro sí. Y yo creo que y ahí está el tema. ¿Y ellos por qué saben bien, o el padrastro por qué maneja bien la hora? Porque ambos tomaron esta aplicación para ir en vehículo al lugar. Y ese registro te queda, y seguramente la policía les ha preguntado antes. Pero la señora, esta mujer que está imputada en este minuto, que está siendo formalizada, va narrando y va creando una historia para cubrirse ella. Fíjense en los movimientos corporales muy amplias, muy abiertas, tratando de no ocultar nada supuestamente. Ella se maneja y ella sabe absolutamente todo. Y yo creo que el tema de ella, el por qué asesina a su hija o por qué eventualmente podría haber asesinado a su hija, es por celos, yo creo. A lo mejor puede haber sentido celos, a lo mejor no, a lo mejor era muy cercano con su padrastro, y eso a lo mejor denota la rabia que estaba hablando Andrea recién, porque hay mucha rabia por las lesiones que se presentan. Quiere generar genera un incendio para ocultar o para dañar aún más a la víctima. Y además hay una desaparición de $1 millón de pesos que era dinero de la familia. Entonces trata de cubrir todo esto con un supuesto robo. Entonces ella lo piensa muy bien. Yo creo que la otra persona, y por lo menos lo que han dicho en la audiencia hasta este minuto, el padrastro al parecer no tiene absolutamente nada que ver con el tema, pero sí la madre, hay mucha evidencia en contra de ella. La audiencia en este minuto está en receso, pero yo creo que van a resolver pronto a ver qué es lo que va a pasar. Menos mal que existe, Carlos, esa cámara que da cuenta de la salida del padrastro de la escena, y me imagino que la investigación posterior o lateral también corrobora el que él no tiene hasta el momento ninguna vinculación con los hechos. Exacto, y además ella habla de un sujeto que se asoma por la ventana y que ingresa por la puerta principal y todo eso. Después que ella sale del domicilio, porque en la audiencia mostraron absolutamente todo el video, hasta que llegan los carabineros y los bomberos, no ingresa nadie, ni sale nadie tampoco, ella es la única que sale. Entonces se le empieza a caer la teoría, se empieza a caer la coartada que ella estaba mencionando. De esa forma hay ADN de por medio. Entonces ya la historia que ella nos cuenta en este video se le empieza a derrumbar como un castillo de naipes. Sí. Y como también se le cae, creo yo, a favor de la justicia y contra ella, la planificación de los hechos y la ejecución de los hechos. Porque, Claudio, no sé, el incendio me parece muy mal ejecutado. Ella creo que quema la cama de abajo y Melissa está en la cama de arriba, y eso se demora un tiempo en que salga humo. O sea, planificó mal y ejecutó peor. Sí, lo que pasa es que gracias a Dios todavía esta gente realmente es tonta. Sí. ¿Por qué? Básicamente ellos pensaron que la acción de los bomberos iba a ser mucho más retardada y que el incendio iba a producirse de forma más rápida para generar la calcinación del cuerpo y borrar todos los medios de prueba que habían en el sitio del suceso. ¿Qué fue lo que ocurrió realmente? Como estábamos hablando de una villa que era de casas más o menos cerquita, había mucho riesgo y los vecinos lógicamente se asustaron. Apretaron a bomberos. Bomberos llegó mucho más rápido, tuvo un tiempo de respuesta altísimo, atacaron el incendio inmediatamente y lograron evitar que se produjera la pérdida de todo el material de prueba que había en el sitio del suceso. Claro. Y eso no contaban con ellos no contaban con eso los delincuentes. ¿Y qué fue lo importante? Que cuando ellos intentan también generar esta teoría alternativa de que esto había sido un robo, y que contaban por ahí con el apoyo de un vecino que también supuestamente había visto a alguien salir, porque ella había preparado ante al vecino y como que había hablado con la gente, y ella le había metido esa idea a la gente en la cabeza. Por eso te digo que a mí me llama la atención profundamente el perfil de esta mujer.
no es solamente como usted la ve ahí hablando de lo que le ocurrió a su hija, sino que también tuvo la frialdad de poder entender que podía meterle en la cabeza a alguien el hecho de que, y esa persona vecino tenía el pelo largo y andaba como vestido como Thatcher, como con pantalón negro ajustado, camiseta negra, le generó un perfil del supuesto delincuente y ladrón a un vecino para que el vecino hablara de esto en los medios de comunicación e incluso le entregara esta versión a las policías, lo cual después se vio reforzado con la teoría de que a ella le habían supuestamente sustraído la cantidad de $1 billón que tenía en su domicilio y que ella había hecho saber a varias personas que tenía esa cantidad de dinero en la casa. Se había preocupado de avisarle a la familia, a los hermanos, todo. Entonces, por eso digo que al principio el planeamiento de esto fue asquerosamente brutal. La ejecución pésimamente horrible. Pero de todas maneras te da cuenta de una mente perversa, siniestra, que ojo, no era en contra de un tercero, sino que de tu propio hijo. Sí. Siendo madre no solo un hijo, que tal vez también, no sé, una mente tonta lo podría, pero más encima tienen varios hijos más. Entonces la pregunta del millón es ¿qué realidades han vivido esos otros niños? Y también pensando qué otros actos, porque decir no lo vamos a poder tratar, pero el ataque en sí es brutal que sufrió la pobre víctima, pero qué otros actos posteriores o coetáneos pudieron ejecutar en contra de ella, porque realmente el ataque da cuenta de un despecho, de una ira del atacante. Normalmente se ven los crímenes pasionales, pero acá no solamente está el ataque con el arma cortopunzante, sino que además podemos pensar que lo que fue anterior o posterior, cuando la víctima todavía estaba con vida, pudo haber sido aún peor. Sí, algo nos adelantó Carlos cuando describió la formalización, y la verdad es que solo pensarlo uno se le ponen los pelos de punta. Andrea, cuando después hay una evaluación psicológica de estas personas en la cárcel, ¿ellos tienden a justificar sus actos? ¿Los niegan? ¿Sostienen su inocencia hasta el final? ¿Cómo son luego? A ver, en general, ellos se adaptan absolutamente al entrevistador y a la etapa de la entrevista. No es el mismo discurso el que le van a entregar a un fiscal o a un abogado defensor o a una psicóloga que ya los conoce durante un periodo largo de tiempo en donde él ya está rematado, como se llaman, o sea, ya está condenado absolutamente, por lo tanto ya no tiene la necesidad de mentir. Y ahí es un discurso en donde ellos también saben que dentro de la evaluación tiene que haber en el fondo un reconocimiento, por lo tanto ellos parten reconociendo el tema, pero siempre con un locus de control externo. Es decir, siempre responsabilizando a un otro. ¿Sabes qué? Lo que pasa, me dice, por ejemplo, es que la madre de la niña me dejaba sola con la niña. Ella en el fondo incitó a que esto sucediera. Sí, le digo yo, pero la chica tenía 7 años. Sí, pero uno es hombre y la niña es mujer y la mamá es responsable, etcétera. O sea, ellos van siempre buscando a un otro responsable, nunca se hacen cargo. Y otra cosa que yo creo que es importante decir, así como uno de repente es muy crítico del sistema, yo creo que Fiscalía ha hecho una investigación espectacular. Sí. Porque a lo mejor en otros tiempos, este incendio que uno lo ve tan burdo, pero que a lo mejor habría absolutamente tapado todo lo necesario, no se hace la investigación, la chica murió por un incendio y hasta ahí llega. Claro. O sea, gracias a que hay profesionales haciendo una tremenda investigación, esto está mostrando lo que realmente sucedió. O sea, yo veo la entrevista de la madre y obviamente, sin saber si es o no culpable, llama la atención la frialdad afectiva, el distanciamiento emocional, la claridad para contar los hechos, el discurso rebuscado en el fondo, en donde tiene todo muy claro, donde una madre que acaba de perder a su hijo, que en general está en estado de shock, no tiene claro lo que realmente sucede, les cuesta hilar en el fondo un pensamiento, las cogniciones son mucho más lentas, y esta mujer tiene todo clarísimo, sin en ningún momento conectarse con la emoción, o sea, llama absolutamente la atención. Sí, y lo otro, el trabajo de bomberos. Bomberos tiene una especialidad en detectar bien qué fue el origen de un incendio y hay una capacitación constante de ello. Entonces, se dieron cuenta de inmediato que aquí no había una falla eléctrica, que aquí no era un problema en cortocircuito, que había sido un incendio provocado. Intencional. Y con esa alerta empieza una investigación distinta. Y va de la mano con la teoría que estaba presentando la madre de que había habido un robo, que producto de ese robo habían atacado a Melissa y que
en el afán de escapar, habían intentado quemar la casa para tapar sus huellas. Pero eso iba todo en la mano, si todo esto era un plan urdido perfectamente. O sea, ¿el millón de pesos existe o no existe? Existe, y ese millón de pesos se lo habían informado a familiares de ella, de hecho, para los efectos de que cuadrara todas las versiones. Porque a la prima, cuando la entrevistan, sí, yo sabía que la Melissa, que tenían esta cantidad de dinero ahí. Y claro, y justo también se inventa también la figura del ladrón con esta apariencia de metalero. Y todo esto estaba planeado. Por eso que digo, ¿cuánto tiempo antes se sentó ella a comer a comerse un pedacito de pan, a tomarse un tecito pensando cómo te voy a matar, hija? Imagínate la brutalidad.